Buenos días, estimada comunidad saucina. Mi nombre es Catalina Riquelme, fonoaudióloga del Centro Diurno La Vida es Bella. Hoy día tenemos la oportunidad de conversar con Constanza Tapia, interna en fonoaudiología, y Zuley Flores, interna en nutrición y dietética. Hola Constanza y Zuley, ¿cómo están? Hola, muy bien. Qué bueno. Ya, cuéntenos, ¿cuál es el tema que vamos a conversar el día de hoy? Bueno, nosotros venimos a hablar sobre lo que es la disfagia en adulto mayor, que es una condición que se presenta frecuentemente en este rango etario. Y bueno, vamos a hablar sobre algunas características, si es que algún familiar llega a presentarlo aquí en la comuna, cómo actuar frente a eso y qué medidas tomar. Exacto. Súper, un tema muy importante de dar a conocer, es poco conocido, pero para que sepan identificar sus síntomas y saber qué hacer también. Ya, para comenzar entonces, ¿qué es la disfagia? Bueno, la disfagia es una condición que, como dijimos anteriormente, se puede presentar no necesariamente en el adulto mayor, sino que en cualquier rango etario, pero lo que caracteriza la disfagia del adulto mayor es la presbifagia, que es una condición en donde la alimentación se dificulta, el paso del alimento desde la boca hacia el estómago por diferentes motivos, que lo vamos a ver más adelante. Eso es lo principal que es caracterizado presbifagia. Súper, entonces tener en consideración el término disfagia y presbisfagia, que es para el adulto mayor, ¿cierto? Sí. ¿Y quiénes pueden presentar disfagia? Bueno, la disfagia se puede presentar, como ya había dicho, en cualquier rango etario por diferentes motivos. Por ejemplo, los adultos lo pueden presentar por una ACV, al igual que los adultos mayores, pero en el caso de los adultos mayores, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy día, es principalmente por la pérdida de la fuerza en la musculatura que tenemos nosotros a nivel facial, que son los músculos que nos ayudan para la masticación, para poder tragar los alimentos, deglutirlos. Entonces, por lo tanto, eso es lo principal, que al perder además piezas dentarias en muchas ocasiones, los adultos mayores no pueden masticar este alimento y se ve una dificultad para el paso de los alimentos. Muchas de las personas que están secueladas de accidentes cerebrovasculares tienden a presentar en mayor porcentaje una disfagia, lo que les dificulta mucho en el tema de la alimentación y cómo ellos pueden llegar a un nivel en que quizás ya estén presentando un tipo de desnutrición solamente enfocado a la disfagia. Exacto. Claro. Bien, y entonces nos podrían comentar cuál es la sintomatología de la disfagia y cómo la podemos reconocer y cómo se presenta. Bueno, la sintomatología principalmente es la dificultad para masticar los alimentos o para poder tragarlos. Nosotros cuando nos alimentamos realizamos un proceso que se llama la deglución, que es el paso desde la boca hacia el esófago, que es la parte anterior al estómago. Entonces muchas veces los adultos mayores nos dicen, me cuesta tragar, tengo que hacer fuerza, y hacen movimientos compensatorios que se llaman, que por ejemplo es agachar la cabeza. Eso es lo principal. También pueden presentar dolor al tragar, o lo principal y lo más común es que se trapican, como dice uno, o se atoran. Entonces pasa que la persona está comiendo muy bien, tranquilamente, y se empieza a atorar y empieza a toser, y hay esta sensación como de ahogarse. Y ahí es cuando decimos que hay una penetración o aspiración de alimento. Claro, otro de los puntos también importantes es que cuando uno tiene un paciente o un familiar o alguien conocido que va presentando disfagia, tienden ellos a dejar un poco de rastros de alimento. En cada vez que ellos van consumiendo, dejan un poquito. Entonces eso quizás es uno de los signos que nosotros nos podríamos empezar a dar cuenta de manera progresiva, porque la disfagia también puede ser progresiva, de acuerdo a la edad, o por un evento cardiovascular o alguna otra patología. Claro, además esta molestia es persistente en el tiempo y va en aumento, como decía Zuley. Por ejemplo, hoy día dejo un poco de alimento no solamente en el plato, sino que también en nuestra cavidad oral, en la boca se empiezan a acumular residuos. Entonces, cuando la persona quiere terminar de tragar ese alimento, no puede. Le cuesta, como quien dice, sacarlo, moverlo hacia atrás, y eso es lo que se dificulta, además de la formación de este bolo alimenticio para poder tragarlo. Súper, entonces tener en consideración los síntomas que menciona Constanza y Zuley, el dolor para tragar, que se nos queda alimento, que nos cuesta un poco, tal vez con algunos alimentos que sean más sólidos, de repente cuestan un poquito más, entonces tener en consideración eso. Si necesitamos volver a tragar muchas veces también podría ser otro síntoma, ¿cierto? Y la tos. La tos también es otro tos. Claro, otro síntoma post comer. Presentar tos también podría ser un síntoma entonces. Claro, sí, también está presente lo que es el babeo continuo,
muchas de las personas tienden a dar agua o algún líquido para que ellos puedan pasar los alimentos. Y muchas veces la disfagia va relacionado con el tema de que nosotros tenemos que espesar los alimentos con algún Exacto. tipo de espesante externo o modificar la alimentación. Pero muchas de las personas que se les da un líquido, algo para que ellos puedan pasar los alimentos, empiezan a babear constantemente, incluso ellos ya llegan a un punto en que no pueden tragar su propia saliva. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Claro, tener en consideración también ese síntoma muy importante, ¿cierto? ¿Y ustedes me podrían dar consideraciones en la alimentación? Bueno, la principal consideración es ver qué alimentos son los que más se le dificultan a nuestra persona de cuidado. Por ejemplo, si son los alimentos más sólidos, más fibrosos, como las carnes, o quizás los más líquidos, como el agua, la leche. Y ahí consultar a un profesional estrictamente qué podemos hacer. Generalmente se va a recomendar estos alimentos procesarlos, por ejemplo, hacerlos tipo papilla, o bien, como decía Zulay, espesarlos. Claro, sí, otra de las consideraciones cuando tenemos a nuestra persona que está con una posible disfagia, siempre que ellos estén sentados al comer. Es muy importante Claro. para evitar el riesgo de aspiración, de que se trapilquen o cualquier otro problema secundario. Lo otro también es que ellos no utilicen bombilla o alguna jeringa para digerir los alimentos, ya que por temas de que uno hace presión con la bombilla, quizás un poco para ellos viene una gran cantidad de volumen de alimento en poco tiempo, entonces ellos igual pueden provocar la aspiración. Claro, ahí considerar quizás el uso de cuchara para racionar tanto los alimentos sólidos como más líquidos, y también lo que dice Zulay, aparte de eso es importante la limpieza antes y después de la alimentación. Por ejemplo, intentar limpiarle la boca, sobre todo a las personas que ya vemos como estos síntomas de disfagia que mencionábamos anteriormente, después de la alimentación, limpiar los residuos que puedan quedar, hacer como una limpieza más a fondo de las estructuras. Sí, lo último es nunca apurar a la persona que está con disfagia. Bien. Muchas veces uno tiende a quizás por apuro o problemas Por tiempo. exteriores, el tiempo también influye mucho, entonces eso también le va a provocar un estrés a la persona de no poder tragar, la dificultad y que también tengamos un riesgo mucho mayor en relación a lo que es que ellos se atoren o pasen un evento mayor. Exacto. Súper, entonces, tener en cuenta las consideraciones mencionadas. Y ahora, ejemplos de la alimentación que me Bueno, puedan dar. Nuestra alimentación, en el caso cuando las personas ya tienen el diagnóstico de disfagia, es una alimentación que el cambio tiene que ser solamente de consistencia. Ellos no tienen, bueno, dependiendo del paciente, en general, si solo presentan disfagia, no van a tener ningún otro problema gastrointestinal para digerir los alimentos o alguna condición que les implique incluir ciertos alimentos en la dieta. En este caso, si solamente hablamos de disfagia, es un cambio de consistencia, es decir, cómo nosotros preparamos los alimentos para que ellos puedan digerirlo. Se enfoca principalmente en las texturas, en evitar alimentos que son muy duros, rugosos. Por ejemplo, lo que es alimento de doble textura no se pueden entregar, lo que sean cazuelas, guisos, todo lo que tenga parte líquida y parte sólida, porque es un doble proceso que ellos ya tienen que hacer para digerir la alimentación. Tampoco quizás a los alimentos que se disuelven en la boca, como las jaleas, los helados, todo lo que uno pueda llegar a digerir que la boca sea líquido. Hay que tener también en consideración, por ejemplo, si son alimentos horneados, que la cáscara no quede dura, en lo que en este caso, por ejemplo, si son arroces o fideos de acompañamiento, siempre hacerlos de manera licuada, cocerlos, licuarlos hasta que quede como una pasta y evitar obviamente los grumos. Claro. Sumado a lo que decía Zulay, otra consideración importante de la alimentación como tal, si bien no es el volumen de comida que va a ingerir, sino que el volumen en el que nosotros le damos o la persona toma ese alimento. Por ejemplo, evitar las cucharas soperas muy grandes que tenemos en la casa, sino que preferir quizás cucharas más pequeñas, o indicarle a nuestra persona, trata de no llenarla tanto, quizás déjala hasta la mitad y llevársela a la boca. Y lo que decíamos anteriormente es como la velocidad a la que comemos, tratar de procesar bien los alimentos y hacer consciente a la persona de este proceso masticatorio y de este proceso deglutorio, de llevar el alimento a la boca, tragarlo con calma y, si es necesario, apoyarlo con líquido, en el caso de que se pueda. Sí, todos los líquidos que una persona con disfagia pueda llegar a consumir tienen que ser espesados. Para eso existen espesantes ya específicamente relacionados a que uno los pueda ocupar con agua. Cualquier otro tipo de espesante tiene que ser obviamente evaluado por un profesional, y en este caso las personas que generalmente presentan un mayor grado de disfagia ya severa, que no les permita consumir un alimento modificado en consistencia y textura, se tienen que entregar papillas.
Y esto ya, en este caso, las papillas son de un muy bajo porcentaje calórico, un valor nutricional que quizás es mucho menor a un régimen común. Entonces, para esto ya tenemos que empezar a agregar otros aditivos nutricionales, suplementos, y ahí sí tiene que ser evaluado por un profesional, un nutricionista. Exacto. Muy bien explicado entonces. Y entonces, el tratamiento y la rehabilitación. ¿Qué me podrían comentar respecto a eso? Bueno, para el tratamiento existen diversos tipos de tratamiento, tenemos una alta gama de variedades y posibilidades que podemos hacer, pero enfocado en el entorno en el que estamos hoy día, siempre se sugiere derivar un profesional. Este profesional, que va a ser el fonoaudiólogo, va a entregarle ejercicios para realizar en la casa y en conjunto también al mismo fonoaudiólogo, por ejemplo, maniobras en donde vamos a fortalecer la musculatura facial, deglutoria, y también es muy importante explicarle a las personas el tener en cuenta, por ejemplo, si estamos en un momento en el que nuestra persona se atora, se trapica, como decimos nosotros, enseñarle y preguntarle y pedirle que tosa, porque en el fondo va a ser la mejor forma de prevenir algún evento cardiovascular, como decía Zuley. También es importante trabajar la concientización de la masticación, la velocidad a la que comemos, todas esas cosas son imposibles de tratar. Y aparte de todo, para evaluar, o sea, para trabajar y evaluar, se aplican diferentes tipos de pautas. Y estas pautas nos van a señalar qué tenemos más afectado y cómo tratarlos. Con ejercicios, si es necesario, por ejemplo, electroestimulación que existe hoy en día, maniobras que podemos hacer, compensatorias y eso. Sí, y desde el lado de nutrición, nosotros nuestra intervención y evaluación y tratamiento se realiza con el enfoque de que el paciente o la persona no pierda más masa muscular. La etapa, en este caso de adulto mayor, es una etapa donde las personas tienden a tener sarcopenia, enfermedades relacionadas a la fragilidad que ellos mismos tienen. Entonces nosotros nos enfocamos y vemos de acuerdo en qué nivel de disfagia está, trabajamos con fonoaudiólogos siempre, porque siempre tenemos que ir viendo la evolución del paciente. Exacto. Y adecuarnos a eso. En el caso de que la persona llegue a presentar algún tipo de desnutrición derivado solamente de la disfagia, ahí nosotros hacemos una intervención mucho más especializada y vamos agregando, como dije anteriormente, algún tipo de suplemento calórico, proteico. Proteico en este caso es más importante, ya que ellos tienden a tender a perder más masa muscular. Claro, siempre es importante que la persona no pierda la función o esta actividad tan importante como es la alimentación en su vida diaria y evitar en el fondo colocar cualquier elemento invasivo como es una sonda, que muchas veces se recomienda para las personas con disfagia, pero para eso el equipo multidisciplinario en el fondo, para trabajar el problema desde la base y poder mantener esta función. Claro, las sondas solamente se presentan en casos en donde ellos ya no evolucionan con el tratamiento de disfagia. Es muy difícil que ellos vuelvan a masticar porque también muchas de estas personas tienen pérdida de piezas dentales. Claro. Y quizás las prótesis que ahora se entregan no son las adecuadas, o hay muchos problemas o factores externos que a ellos les dificultan volver a la alimentación normal. Entonces, evitar la sonda es lo principal de nosotros, porque quizás poner una sonda es muy invasivo, dependiendo del tipo de sonda también que existan, se reduce mucho la motilidad gástrica y claro, el paciente va a recibir los mismos nutrientes, pero nunca va a ser lo mismo. Exacto, además es importante mencionar el confort y la comodidad de la persona al momento de comer, de la alimentación, porque para nosotros la alimentación es una actividad placentera, una actividad que nos gusta realizar, que realizamos no solamente como para mantenernos, sino que también porque la disfrutamos. Entonces, para nosotros lo más importante es preservar estas funciones y, como decía mi compañera, evitar a toda costa colocar elementos invasivos. Sí, quizás algunos ejemplos, si alguien tiene algún familiar que presenta disfagia, el desayuno, la once y el almuerzo no son tan diferentes como quizás uno pensaría. Quizás en el desayuno siempre se entrega algún tipo de lácteo, espesante, algún líquido, algo que sea fácil de digerir como las papillas, y al almuerzo, claro, cambiarle ciertas consistencias, si algo es horneado que no quede duro. También se pueden quizás entregar lo que es tarquicán, pero sin líquido, y los postres igual. Siempre se recomienda que quizás sea un yogur o un puré de frutas o algo que ellos puedan fácilmente digerir. Exacto. Entonces, tener en cuenta los síntomas que pueden presentar ya mencionados, considerar también si tenemos alguna dificultad con algún tipo de alimento dependiendo de la consistencia, ¿cierto? Tener identificado, y si presentamos alguno de estos síntomas, ojalá acudir a un centro, a algún profesional para poder ser evaluados, y si es que llegan a necesitar un tratamiento, ¿cierto? Sí. Entonces les agradecemos la instancia y agradecemos a Constanza y a Zuley
por conversar este tema muy importante el día de hoy. Que tengan una linda semana y nos vemos en el próximo video.